Bien, buenos días. En este video vamos a explicar rápidamente cómo llenar el formulario de inscripción para postular a una vacante del nivel inicial y primer grado de primaria. Cuando ingresemos al enlace que se nos va a compartir, lo primero que tenemos que hacer, y esto es muy importante, es seleccionar el correo con el cual vamos a registrarnos. ¿Okay? Es muy importante tener en cuenta esto porque ese dato, el correo, es el que va a aparecer en su ficha de registro. ¿Ya? Tiene que ser el correo personal y ingresamos a este correo con nuestra contraseña como habitualmente ingresamos a nuestro correo personal. ¿Ok? Inmediatamente una vez que hemos ingresado nuestra contraseña se va a abrir la fecha de inscripción. Aquí en la primera parte se nos recuerda cuáles son los requisitos que debemos tener en cuenta para nuestra inscripción. Recordemos que son 50 vacantes para el nivel inicial, 5 años, ojo, para el turno mañana, y 60 vacantes para el primer grado en el turno tarde. Ahora, en el caso de los requisitos, además de las edades que deben cumplir los niños, también tenemos los documentos. Si no tenemos los documentos a la mano, no vamos a poder registrarnos. Es importante entonces que la partida de nacimiento, el DNI del niño, de los padres o de los apoderados, en el caso que sean apoderados, tienen que tenerlos ya en formato PDF o en formato JPG. También en el caso de ser apoderado, tenemos que tener el documento judicial que acredite tener la patria potestad del estudiante y finalmente la constancia de matrícula emitida por el CIAGIE o del colegio de procedencia. Todos estos documentos los tienen que tener previo al registro, ¿no? Esto es importante porque dentro del registro van a encontrar que estos datos son obligatorios. Si no los tiene, no va a poder completar el registro. ¿Okay? Para tener los documentos en formato PDF, normalmente estos documentos se van a escanear. Y en el caso de que sea JPG, también podría ser de una fotografía tomada con una cámara. Pero en este caso, en este último caso, es importante que estas fotografías sean nítidas, que sean claras, para poder leer fácilmente los datos de estos documentos. ¿Ok? Entonces, es importante esto. Lo más recomendable es que se escanee en formato PDF o en formato JPG, pero también se puede tomar fotografías, teniendo el cuidado del caso. Muy bien, una vez que tengo estos documentos ya escaneados o tomado las fotos y están completos, recién podemos pasar a la siguiente sección. Ojo, si no has visualizado bien tu correo o no has ingresado bien a tu correo, acá te da la opción de poder cambiar la cuenta en el caso que no sea tu correo el que aparezca en esta parte. ¿Ok? Podemos cambiar la cuenta nuevamente si fuese ese caso. Muy bien, pulsamos siguiente y nos aparecen los primeros datos. Lo primero que tenemos que indicar es a qué nivel estoy postulando. Recordemos que para el nivel inicial son para los alumnos de 5 años, que va a ir en el turno mañana, y para los alumnos de primer grado, para el turno tarde. Marcamos la opción que corresponde y comenzamos a llenar los datos. Ojo, estos datos que tienen asteriscos son los datos obligatorios, no los podemos dejar en blanco. Y hay que llenar los datos completos, ¿no? Aquí, apellidos y nombre del estudiante en forma completa. Si tiene 2 nombres, hay que colocarle los 2 nombres. En el caso de la fecha de nacimiento, recordemos que tiene que cumplir los requisitos, ¿no? En este caso, si es un alumno de primer grado, tiene que tener la fecha de nacimiento que cumpla 6 años hasta el 31 de marzo del 2021. Y en el caso de los 5 años, en el nivel inicial, igual hasta el 31 de marzo del 2021. Para llenar los datos de la fecha de nacimiento, los puedo seleccionar de esta sección. Para cambiar el año simplemente marcamos aquí y arrastramos para retroceder al año que corresponde, ¿no? Por ejemplo, yo podría indicar que mi hijo ha nacido en el 2015, ¿no? Y que cumple el requisito, por ejemplo, de haber nacido y tener los 6 años exactamente en el 2020. En el caso de los teléfonos, podemos colocar aquí
varios teléfonos, el teléfono del papá, el teléfono de la mamá, o en el caso de que sea algún apoderado también. Simplemente especificamos, por ejemplo, puede ser de que el papá, el teléfono sea un teléfono fijo, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner el teléfono fijo del papá, ¿no? En el caso de la mamá, podemos colocar, por ejemplo, un teléfono celular, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Especificando a quién corresponde ese número. En el caso del colegio de procedencia, tenemos que colocar en qué colegio ha estado estudiando el niño este año, en el 2020, ¿no? Salvo algunas secciones en las cuales algún estudiante no ha estudiado en ningún colegio, en el caso de inicial, ¿no? Pero en el caso de primer grado sí tienen que haber estudiado en algún colegio de procedencia. Aquí hay que indicar con quién vive el estudiante, ¿no? Y aquí si el estudiante tiene algún tipo de discapacidad. Si mi hijo no cuenta con algún tipo de discapacidad, no puedo dejarlo en blanco, ojo, porque es un dato obligatorio. Entonces, si no tiene ningún tipo de discapacidad, simplemente ponemos eso. No tiene ninguna discapacidad, ¿ya? A veces pensamos de que como mi hijo no tiene discapacidad, lo dejo en blanco, pero como es un dato obligatorio, es preferible llenarlo, ¿ya? Si el niño tiene actualmente hermanos estudiando en Felegría 17, hay que indicar acá los nombres y apellidos de los hermanos, ¿no? Y sobre todo en qué grado se encuentran actualmente y en qué nivel, si es de nivel primario o secundario, ¿ya? Así sea un solo hermano, lo colocamos aquí. Si tenemos varios, también, ¿ya? Pero no podemos dejarlo en blanco, ¿no? En el caso que tenga hermanos. Y obviamente, si tenemos hermanos ya estudiando de este niño, tenemos también un código de APAFA. Y ese código lo escribimos aquí directamente. Muy bien, una vez que hemos llenado todos los datos, recién podemos pasar a la siguiente sección. Ojo, por ejemplo, como yo he dejado espacios sin llenar, que son obligatorios, si yo pulso siguiente, no me va a permitir avanzar hasta que comience a llenar los datos obligatorios. Muy bien, entonces no podemos dejar datos en blanco. Muy bien, una vez que he llenado los datos que son obligatorios, excepto los que no lo son, pulsamos siguiente. En las siguientes secciones, los datos son los mismos que se solicitan. En este caso vamos a pedir los datos de la mamá, ¿no? Aquí llenamos sus apellidos, su fecha de nacimiento, lugar o país de nacimiento de la madre, estado civil. En el caso del DNI, igual como en el caso del hijo, del niño, si es extranjero, podemos poner la cédula de identidad o el carnet de extranjería, ¿ok? Luego estos datos se van a adjuntar, estos documentos se van a adjuntar, el grado de instrucción, domicilio, teléfono, ocupación actual de la madre, dirección del trabajo, número de teléfono, correo electrónico. Igual, en este caso, vamos a indicar si la mamá actualmente vive con el estudiante, ¿ok? Y de la misma forma, como en el caso anterior, tenemos que llenar los datos que son obligatorios. Los que no son obligatorios los podemos dejar en blanco. Muy bien, pulsamos siguiente. Y la misma información solicitamos para en el caso del papá. Muy bien, una vez que hemos llenado todos los datos del papá, aquí es importante esta última parte. Vamos a colocar que sigue con el estudiante y esto de acá. En el siguiente sección vendrían los datos del apoderado, pero ojo que aquí estamos indicando que el apoderado tiene que ser un apoderado legalmente acreditado, ¿no? Por eso es que es importante aquí tener en cuenta que para que sea un apoderado legal se tiene que contar con un documento judicial que acredite la condición de tener la patria potestad del estudiante. Entonces, este documento también lo tenemos que haber escaneado o haberle tomado una foto para poderlo adjuntar, porque en esta siguiente sección nos va a pedir el documento, adjuntarlo. Si no contamos con este documento o no tenemos un apoderado legal, simplemente aquí colocamos que no deseamos registrar al apoderado, ¿okay?
Si fuese el caso, que sí tenemos el documento, ponemos obviamente que sí. ¿Ya? En este caso yo voy a poner que no y me voy a saltear esta opción. Pasamos siguiente y ahora finalmente se va a juntar los documentos finales, ¿no? Que habíamos indicado al inicio que teníamos que tener ya a la mano, escaneados o haber tomado una foto. Lo primero que tenemos que indicar es por qué motivo deseamos matricular a nuestro hijo en nuestra institución educativa Fe Alegría 17, ¿no? Aquí hay que indicar una respuesta breve, cuáles son los motivos, y obviamente así tengamos ya hermanos estudiando aquí, es importante saber esto, ¿no? La motivación. Para adjuntar los documentos que nos están solicitando, el proceso es muy sencillo. Vamos a pulsar el botón Añadir archivo. Vamos a seleccionar el archivo que hayamos grabado en nuestra computadora, en nuestra tablet, en nuestro teléfono. Y lo vamos a buscar donde lo tengamos registrado. Lo buscamos en la carpeta donde lo hayamos grabado, si lo tenemos en un USB también. Y una vez que lo hemos encontrado, seleccionamos el documento y pulsamos Abrir. Aquí aparece el documento, ¿ya? Y le ponemos el botón Subir. Esperamos unos segundos y el documento ya se ha subido. Si por alguna razón nos hemos equivocado del archivo, podemos pulsar la X y podemos volver a subir el archivo. ¿Ok? Entonces recorremos el proceso, entramos a esta opción, seleccionamos el archivo, buscamos en la carpeta o en la unidad donde tenemos guardado el documento, seleccionamos el documento y lo abrimos. ¿No? Subimos el archivo y está. Y este proceso lo repetimos con el resto de documentos. Por eso es que decíamos al inicio de que este documento ya lo tienen que tener a la mano, porque todos estos son obligatorios. Y como hemos visto, si no tenemos los datos obligatorios, no nos va a permitir enviar o registrar finalmente nuestra inscripción. Muy bien, una vez que hemos adjuntado todos los documentos, ahora sí podemos pulsar el botón Enviar. Esperamos ahí el proceso, puede demorar un poquito porque los documentos pesan y puede demorar la subida. Y finalmente sale este mensaje que nos indica que ya hemos registrado nuestra respuesta, ¿no? Nuestra ficha de inscripción. Y si tuviésemos otro hijo al cual registrar, volvemos a poner enviar otra respuesta y repetimos el proceso. Muy bien, esperamos que haya sido claro las indicaciones y esperamos que envíen sus registros. Recordemos que tenemos fechas límite para este proceso, así que empecemos sobre todo a conseguir los documentos que son importantes para este proceso de inscripción. Muy bien, muchas gracias y nos estamos viendo.